El dióxido de carbono es el mayor contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global y del cambio climático. Bueno, estamos en una época en la que el cambio climático es el problema potencialmente más grande que estamos experimentando, especialmente en el Mediterráneo, y este problema se genera por la alta concentración de gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es el más importante de ellos y es fundamental reducir las emisiones, pero también podemos intentar capturar ese CO2, que es un residuo, y transformarlo en un producto de valor añadido. Esto sería una buena alternativa. La captura directa del CO2 en el aire y su transformación en productos de valor agregado es un proceso complejo que requiere una interacción finamente equilibrada. El gran problema, la gran dificultad de ese método es que el CO2 del aire está en una concentración muy baja, de aproximadamente 0,04%. Y eso hace con que la reacción de captura sea muy lenta y la de conversión para transformarlo en otro producto necesite unas condiciones muy drásticas. El equipo de la Universitat Jaume I de Castellón, formado por Víctor Sans y Marsileia Sanata del Instituto de Materiales Avanzados y Eduardo García Verdugo del Grupo de Química Sostenible y Supramolecular, ha demostrado una nueva metodología que integra la captura directa de CO2 del aire y su conversión eficiente y selectiva en carbonatos cíclicos. Lo que hicimos aquí ha sido desarrollar un sistema donde conseguimos capturarlo en una velocidad más rápida de lo que había sido reportado en la literatura. Antes normalmente se hacía más o menos, se tardaban 40 horas en la captura. Nosotros estamos consiguiendo hacer en 16 horas y conseguimos también convertirlo en productos de valor añadido con condiciones muy blandas, por ejemplo a temperatura ambiente o hasta 40 grados y una presión atmosférica. El proceso se inicia con la captura del CO2 en forma de bicarbonato para posteriormente transformarlo en carbonatos cíclicos. Su sencillez, bajo coste, emplea sustratos a base de biomasa que son más económicos que los epóxidos usados habitualmente, y la eficacia en la transformación convierten a esta metodología muy ventajosa y atractiva para desarrollar rutas químicas de sintéticos sostenibles. El gran desafío es poder capturar CO2 del aire, porque es en su concentración más diluida, y poder transformarlo. Es muy difícil capturar y transformar con un sistema único. Si capturas, lo pones en un sistema que está muy estabilizado, con lo cual no podemos utilizarlo luego. Si lo utilizas, no puedes capturarlo. Nosotros hemos conseguido un puente que une ambas cosas. Es capaz de capturar CO2 del aire y transformarlo en productos de valor añadido. La producción de carbonatos cíclicos a partir de CO2 es muy interesante desde el punto de vista de la sostenibilidad, dado que presenta una eficiencia atómica completa sin crear subproductos. Estos productos tienen diversas aplicaciones en disolventes ecológicos, baterías de iones de litio, pinturas y revestimientos, resinas, precursores de materiales poliméricos y procesado de polímeros en química fina. Los científicos han publicado un artículo explicativo en el número de junio de la revista ACS Sustainable Chemistry and Engineering. El trabajo se encuadra dentro de un proyecto Maria Sklodowska-Curie del programa europeo H2020 desarrollado en la Universitat Jaume I de Castellón.